Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Va a comenzar la segunda webinar de Essity, colágeno para el tratamiento de heridas. Yo soy Antonio Pérez, Key Account Manager de la zona sur. Y bueno, hemos pensado en esta webinar porque es muy importante el correcto uso tanto para la cicatrización como para la velocidad de cicatrización de las heridas del colágeno nativo Cutimed de Piona. Bueno, el proceso de la webinar consiste primero en una duración de la ponencia de Pepe de 25 minutos aproximadamente y posteriormente pasaremos al turno de preguntas y respuestas. Todas las dudas que tengáis, pues por favor transcribidlas en la parte derecha de vuestra pantalla, que luego pues pasaremos a transcribírselas a Pepe. Y si no diera tiempo, por favor no os preocupéis que os llegarán las respuestas vía correo electrónico. Os animo a que no os quedéis con ninguna duda. Y bueno, Pepe Puentes es enfermero de la consulta de heridas crónicas y complejas de Torre Cárdenas, que aquí ya lo tenemos presente y le paso la palabra. Espero que disfrutéis. Buenas tardes, gracias Antonio por tu presentación y un poco vamos a dedicar unos 20 minutos, 25 minutos cuando cuenta Antonio a hacer una breve exposición de Cutimed Piona como colágeno. Piona tiene la capacidad de alterar el entorno de una herida de forma positiva para facilitar en este caso la cicatrización, la epitelización, por lo que va a ser de gran ayuda para mejorar sobre todo los resultados en aquellos pacientes donde las heridas están estancadas o son de difícil cicatrización. Ahí tenéis también mis datos, como puse la semana pasada, por si hay algo que se pueda quedar en el tintero o preguntas que se queden sin contestar, pues prometeré contestarlas vía email o cualquier duda que pueda acarrear los 20 casos clínicos que vamos a ver posteriormente. Es verdad que hay que hacer un poco repaso de... No voy a dar una charla de bioquímica, yo la poca bioquímica que sé gracias a mi hijo, donde habla un poco de qué son las proteasas, ¿no? Palabra nueva que aparecerá hoy, o las metaloproteasas, ¿no? Las proteasas son un grupo de enzimas que actúan sobre las proteínas. El colágeno no es más que una molécula de proteica y que estas proteasas pues suelen dividir en dos o más partes muchas veces algunas proteínas, entre ellas el colágeno, ¿no? Es verdad que hay ciertas proteasas que desempeñan funciones importantes en la cicatrización, en la epitelización de la herida. Pero, sin embargo, en concentraciones elevadas, pues hacen todo lo contrario, retrasan este proceso de cicatrizar. Las principales proteasas que participan en el proceso de cicatrización, pues son las metaloproteasas de matriz. Hasta hoy, que se sepan, pues hay 23 conocidas, entre ellas, como sabéis, algunas son responsables de la metástasis de algún tipo de tumores, y hay 4 en concreto que son las responsables de la no cicatrización o de la no epitelización de la herida, que son la MMP1, la 2, la 8 y la 9. Es verdad que la metaloproteasa interviene en todas las fases del proceso de cicatrización, que entendemos que es fisiológico, que es normal, y son producidas sobre todo por células inflamatorias. Los neutrófilos y los macrófagos son las principales figuras, y después las propias células de tejido de la herida, ¿no? Como pueden ser las células epiteliales, los fibroblastos, las células endoteliales, ¿no? Es verdad que qué tipo de heridas se ven afectadas con una elevada actividad de proteasas, que es lo que hace que una herida no cicatrice, que no epitelice. Hay muchos estudios y según los últimos consensos se han detectado que hay altos niveles de actividad de proteasas en heridas crónicas, las que llevan mucho tiempo en evolución. Entre ellas pues tenemos úlceras venosas, úlceras arteriales, pie diabético, heridas por traumatismo. Pero es verdad que la última evidencia dicen que esta actividad elevada de proteasas no está relacionada con la etiología o la causa de la herida, sino con el propio proceso de cicatrización, ¿no? Ahí vais a ver con el Cutimed de Piona, que ha sido una pasada, es un colágeno nativo. Después veremos un vídeo que va a dar mucha más respuesta a las dudas que puedan surgir. Y son capaces de convertir el colágeno nativo en gelatina, que sería
las que atraen dos metalaproteasas, que hemos dicho culpables de la no cicatrización, la 1 y la 8, y después este colágeno nativo que se vuelve un gel gelatinoso, esta gelatina, un colágeno desnaturalizado, que son las que tienen capacidad de atraer a la 2 y a la 9, ¿no? Un poco así, bioquímicamente, ese es un repaso para ponerlo un poco en situación. Resumiendo, ¿cómo actúa Cutimed-Lepiona? Pues según estos factores que son perjudiciales y que retrasan la curación de las heridas, entendiendo como curación la epitelización, la cicatrización, promueve el crecimiento celular y promueve la epitelización y cicatrización de la herida. Vamos a ver ahora un pequeño vídeo que os va un poco a resolver algunas de las dudas que puedan surgir. Apósito de colágeno nativo Cutimed-Lepiona. El regreso a la cicatrización natural. La cicatrización de heridas crónicas o estancadas continúa siendo un problema clínico complejo. Las heridas crónicas presentan una matriz extracelular degradada a causa del aumento del nivel de células inflamatorias en respuesta a los elevados niveles de proteasas. Las metaloproteinasas de la matriz paralizan el proceso de cicatrización. El nuevo apósito para heridas de colágeno nativo Cutimed-Lepiona se ha diseñado para reactivar la cicatrización de heridas crónicas. La matriz fenestrada está compuesta de colágeno natural, 90% de origen bovino, y es casi idéntica a la estructura dérmica humana. Contiene un 10% de alginato que ayuda al control del exudado. La red de colágeno nativo es un sustrato para las MMP, que son perjudiciales para la cicatrización de heridas. La estructura de colágeno atrae y une las MMP. Durante la proliferación celular, se da soporte a la expresión de las proteínas de matriz y los factores de crecimiento, lo que provoca una mejora del entorno que puede promover la formación de colágeno tipo 4 para dar soporte a la migración de queratinocitos y el cierre de la herida. El apósito de colágeno nativo se adapta de manera excepcional a las heridas, lo cual hace más fácil su manejo y aplicación. Cutimed-Lepiona se puede aplicar varias veces hasta que se consiga la epitelización. Está indicado para el tratamiento de heridas crónicas o agudas, incluidas, entre otras, las úlceras por presión, venosas o de pie diabético. Cutimed-Lepiona promueve el regreso a la cicatrización natural y es una solución para la cicatrización de heridas crónicas. Estructura de colágeno natural. Un andamio para dar soporte a la generación de tejido. Una red de colágeno nativo une las MMP. Apósito de colágeno nativo Cutimed-Lepiona. El regreso a la cicatrización natural. Bueno, seguimos con la presentación. Indicaciones de Cutimed-Lepiona. Hoy tenéis una gran gama donde se puede aplicar colágeno. Úlceras diabéticas, úlceras venosas, úlceras por presión, úlceras causadas por etiología vascular mixta y aquellas heridas que cicatrizan por segunda intención, sobre todo traumáticas y quirúrgicas, desidencias quirúrgicas, quemaduras de segundo grado y zonas donantes. Ahí veis un poco un resumen, la aplicación, ¿no? Se puede cortar a medida, se aplica sobre el lecho de la herida directamente, podemos aplicar un apósito secundario, gran diversidad de apósitos secundarios, bien para absorber, bien de protección, bien simplemente una gasa estéril y sobre todo no necesita ser retirado, ¿no? Y el resto que pueda quedar, como veremos en los casos clínicos, se deja para que se resuelva posteriormente. Y ya sin más, pues vamos a entrar a valorar los 20 casos clínicos que tenemos para esta tarde. Voy a ir un poco rápido, voy a insistir que bien por vía de mail, como habéis visto anteriormente, cualquier cosa que se pueda quedar en el tintero, pues no dudéis en contactar conmigo y resolveremos todas vuestras inquietudes. Aquí vemos una dehiscencia quirúrgica, una chica a la que se le toma grasa de la región abdominal, del flanco izquierdo, con el propósito de hacer una prótesis mamaria por rechazo a las convencionales. La lesión en días veis que espera los 120 días y hay un poco las características en dimensiones y su capacidad volumétrica. Dentro de este margen tiene la capacidad volumétrica aproximadamente de fondo de unos 65 centímetros cúbicos cuando fue detectada el primer día de nuestra consulta. Estáis viendo el día 1,
Empezamos directamente con el apósito Gutimelepiona, introducimos, se puede poner en cualquier cavidad perfectamente, vuelvo a insistir que se reabsorbe 100%, no hay ningún problema. Aquí, de entrada, pusimos como apósito secundario Cutimed sorba, un antimicrobiano, pero bueno, vuelvo a decir que se puede poner cualquier apósito secundario o no poner ninguno, directamente se cubre como una tocológica estéril y prácticamente en un mes esta herida que lleva 120 días cicatrizó, ¿no? Resolvió el problema de todo este control de metaloproteasa que estamos viendo, ¿no? Esta palabra que hoy quizás para muchos suene por primera vez. Este es un caso muy reciente, una peritonitis fecaloidea por perforación del colon. Ahí estáis viendo el día 22 de enero de este año, qué situación, se produce una disidencia quirúrgica. Aquí hablo a la hora de utilizar el colágeno, Gutimelepiona, es decir, todas las heridas no están en fase, ¿no? En fase de carga bacteriana controlada, fase de petrización, de migración, sino que hay heridas, como estáis viendo aquí, que tienen zonas limpias en las que hay tejido de granulación, que es evidente, hay tejido esfacelado, hay bordes necróticos, es decir, la herida de sí no tiene que estar simplemente ya en una fase de tejido de granulación para utilizar el colágeno. Podemos ir utilizándolo, aquí utilizamos el margen de la zona peri del lecho de la herida y pusimos Cutimed gasa un poco para hacer la protección del proceso infeccioso que pudiese haber, así como a producir un debridamiento autolítico de esta zona, ¿no? Era difícil de debridar al corte porque era un tejido muy blando, ¿no? Aquí veis ya prácticamente en el día 40, toda esta tejido, toda esta fibrina, todo estos detritos, estas células muertas, el tejido esfacelado ha desaparecido y ya empieza a hacer su labor Gutimelepiona, ¿no? Acelerar el proceso cicatrizal. Ahí veis ya en el día 50 prácticamente va casi una buena evolución. Aquí estáis viendo lo que he dicho anteriormente, como apósito secundario he utilizado un apósito de silicona absorbente de absorción vertical y prácticamente casi en 2 meses está en una herida epitelizada, que la última evidencia de algunas sociedades dice que lleva un rango entre 120 días y 150 días para su cicatrización completa, ¿no? Estamos ganando entre un 40 y un 60% al proceso de epitelización de una herida con estas características. Aquí tenemos un segundo caso clínico, una quemadura de contacto, en este caso con una manta eléctrica. No decirme cómo se quemó, pero sí, se quemó. Ahí veis un tejido necrótico, aquí igual que el anterior, la zona una vez que se hizo un debridamiento, en este caso por ósmosis, de la zona periférica del lecho de la herida, empezamos a utilizar Gutimelepiona, era importante ya empezar a formar angiogénesis, formación de vasos sanguíneos, que hace que te lleguen los nutrientes, el oxígeno necesario para aportar a estos fibroblastos, a todas estas cadenas de aminoácidos que van a llevar a la fabricación de la proteína de colágeno para llegar a cerrar la herida y empiecen a funcionar, ¿no? Aquí estáis viendo en el día 30 prácticamente su proceso evolutivo en un mes para finalmente veis que casi en 45 días la herida estaba cicatrizada, ¿no? Es verdad que estáis viendo aquí fue adrede, para cuando yo le pongo presentaciones a mis alumnos o doy formación en el hospital, era importante ver que el colágeno que está en contacto, el epiona que está en contacto con la herida es el que se va a degradar, el que va a ser absorbido y el que va a hacer su función de control de metaloproteasa y de cicatrización de la herida, ¿no? Estáis viendo un poco en qué sentido es la funcionabilidad, ¿no? El resto que está en contacto con piel sana no se degrada porque no hay contacto con el sudado, no hay humedad, no hay necesidad de que funcione, ¿no? Aquí tenemos otro caso, una herida traumática, que es un golpe en la espinilla que fue recibida por el reposapiés de una silla de ruedas y un poco, pues hace todo el protocolo, no hay estigma de insuficiencia venosa y prácticamente con 4 curas la herida evolucionó perfectamente. Estáis viendo el día 1, aquí estáis viendo el día 15. Prácticamente está epitelizada, donde esta herida, por estas características, por estas dimensiones, su plazo de cicatrización de una forma habitual en torno a unos 40 días. Aquí tenemos un varón, úlcera vascular, con 6 meses de evolución.
son varios recidivas, no está puesto en la diapositiva, con diabetes mellitus tipo 2 y con complicaciones propias de la diabetes, retiropatía y neuropatía diabética, aparte de otras asociadas como era colesterol y hipertensión arterial. Es un rango de un perfil muy característico, ¿no? Día 1, con curas a 3 días, prácticamente en el día 50 la herida estaba cicatrizada. Son perfiles de edades, de patologías concomitantes, donde la bibliografía dice que son heridas que están en torno a unos 100 días la cura, con distintas recidivas, procesos de infección, etcétera, etcétera. Este es otra, a ver si quiere salir, sí, otra úlcera vascular, muy en edad, 547 días, imaginaros, casi más de un año y medio, ahí tiene un poco las dimensiones, y un poco las características de la lesión. Y llega un momento que ya un poco nos proponemos lo que es acelerar el proceso de cicatrización. No solo es importante, como estoy hablando, el ahorro que se puede generar desde el punto de vista económico, ¿no? Cuando aplica, sino el disminuir el dolor, mejora social, mejora psicológica, etcétera, etcétera. Es muy importante en estos pacientes que tienen heridas crónicas de larga evolución. Ahí estáis viendo el día 20, aquí utilizamos como apósito secundario 2 soportes, una parte inicial, Cutimed sorba, después utilizamos un apósito de absorción, ¿no? El SIRTE de absorción, porque había un pequeño leve exudado, con un apósito de absorción vertical ideal. Aparte, perfectamente se puede combinar con, en este caso, con presión, tuvimos venda de copilar con venda de corta elasticidad, ¿no? Ahí veis distintos procesos de la lesión. Veis que se van formando distintas capas. Es importante no retirar los restos de piona que no se han terminado de absorber. Acaba reabsorbiendo 100%. Lo que hacemos es que encima volvemos a colocar otra capa, como si estuviéramos poniendo un ladrillo encima de otro, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Aquí ya optamos por una silicona para que fuera atraumática a la hora de retirar el apósito secundario, que ya simplemente era una tocológica estéril y su vendaje compresivo. El día 80 prácticamente estaba la lesión cicatrizada, ¿no? Es decir, prácticamente casi ganamos un 50% en el tiempo total de la lesión. Aquí ya le pregunté si quería mandarme una foto, día 114 un poco, porque estas fotos casi siempre se me pierden, ¿no? A partir de aquí ya evolucionan bien y ya le pierdo el contacto. Alguna que otra veremos hoy. Esta es una deficiencia quirúrgica, una lesión de ambas mamas y que estaba en quimio y que había una cosa muy importante, que después venía radioterapia y como el lema que hay, la radioterapia no puede esperar, había que acelerar el proceso de cicatrizar con el propósito que una vez terminada la quimioterapia pudiéramos iniciar, según el protocolo oncológico, la aplicación de radioterapia. Vais viendo la evolución día 10, día 20, cada 10 días prácticamente. Antes de los 2 meses, las heridas de ambos pechos estaban cicatrizadas y la paciente se pudo hacer su radioterapia perfectamente. Aquí otro caso de un niño de 10 años, una necrosis por extravasación. Tuvieron la necesidad de ponerle una vía periférica en la extremidad inferior. Hizo una necrosis, 113 días de evolución, en este caso esta lesión. Y aquí igual se hizo protocolo, macroscópicamente, como estáis viendo ahí, qué es lo que vemos, qué es lo que nuestros ojos ven, así a grandes rasgos. Después veréis otros casos clínicos que especificaremos algo más concreto, como se puede ser la estructura en 3D, esa estructura porosa abierta que tiene el colágeno y su capacidad de absorción. Macroscópicamente los bordes se estaban cerrando, había poco esfacel, la pez presional estaba bien conservada. Y microscópicamente, pues la actividad de metaloproteasa, que hemos dicho que son las responsables, la 1, la 2, la 8 y la 9, no es que estuvieran disminuidas, sino que estaban inhibidas, una de las características que tiene Cutimed piona. Este otro caso, mucha bibliografía estáis viendo ahí. Vamos a ir a una úlcera venosa con 380 días de evolución, con lesiones como están ahí descritas, que es un poco lo más llamativo de esta lesión, más de un año, 13 meses y algo. Y ahí estáis viendo un poco su evolución desde el día 1, ¿vale? Tejido esfacelado, utilizamos ya colágeno
cuando utilizamos ya el Piona. Es verdad que estaba con mucho exudado al principio, utilizamos distintos apósitos de sorbión con grandes capacidades de absorción. Aquí estáis viendo los dos, en este caso, que estuvimos utilizando. Una gran mejoría prácticamente en el día 40, una evolución vertiginosa. Y ya aquí en el día 60, pues ya utilizamos apósitos más convencionales. Hablo de más convencional que es la gasa estéril o la tocológica estéril, ¿no? Aquí hay un poco de residuo, no se movía, aunque aumenté la fotografía. Poníamos colágeno que está prácticamente, se ha absorbido entero por parte del lecho de la herida. Aquí queda un poco de resto y simplemente protegíamos con una lámina de silicona y Sorbajex con el propósito de que no se nos contaminara la lesión, de no se nos volviera a hacer una colonización cruzada y Coticex para la tocológica estéril no se pegase al lecho de la herida y que fuera traumática y no lo lleváramos al tejido de granulación ya formado. Aquí estáis viendo distintos aspectos y ya cuando hay una buena evolución, en contar que pudimos, pactamos con paciente que era Alejandro, ponerle un cercar que era ideal, calcetín blanco y beige. El blanco ya sabéis que se puede permanecer las 24 horas e incluso para dormir, y el beige pues simplemente pues cuando está en movimiento y en la deambulación. Ya hablaremos más adelante si procede de vendaje y de medidas de compresión. Y esta mañana precisamente que le pedí una foto, digo, mándame una foto que ya esté para que veas cómo vamos, ¿no? Y ahí tenéis un poco a 13 de mayo, día de hoy, cómo está la lesión. Aquí tenemos otro caso clínico, una mujer de 53 años, intervenido de un tumor de riñón y tumor pancreático. Estaba con un tratamiento, el sunitinib, a dosis bajita. Uno de los inconvenientes de esta medicación, que es un poco para controlar temas adrenérgicos y por temas renal y hormonal, era que producen llagas y heridas, sobre todo entre los dedos, en las plantas de los pies, y esta chica pues tuvo la mala suerte que se apareció herida sobre la lesión cicatrizal que ya tenía de sus intervenciones anteriores por sus procesos neoplásicos, ¿no? Ahí ven la evolución que prácticamente en 50 días evolucionó, epitelizó. Cuando hay las pocas evidencias bibliográficas que hay, pues hay una lesión que tarda hasta 150 días, torno a 120 días, 150 días la cicatrización. Ahí estáis viendo desde el día 1, día 50, cómo va pasando, cómo Cutimed Piona va absorbiéndose, se va reabsorbiendo en el contexto de la herida, controla la metaloproteasa perfectamente, la inhibe y acelera exponencialmente la cicatrización. Aquí tenemos, en este caso, una UPP en talón, un paciente joven, chico, 27 años, y un poco una lesión en ese talón, se cultivó por aspiración a Klebsiella pneumoniae. ¿Qué haría ahí? ¿Qué hace ese bicho en el talón? Pero ahí estaba. No se puso antibioterapia, se decidió un control y vigilancia, ves signos de celulitis y ves signos de infección reales, simplemente fue vigilancia. Y aquí veis un poco el progreso de cerrar rápidamente, de epitelizar la lesión. Es decir, como es una estructura epidémica, como hemos dicho, muy parecida a la dermis, a la piel humana, se reabsorbe el 100%. Aquí se hizo adrede, se puso el cachico más grande para días como hoy explica esto. Esto es lo que quería decir. Si quedan restos, no se retiran. Ponemos otra capa encima, ¿vale? Y acabará reabsorbiéndose todo al 100%, ¿vale? Aquí estáis viendo la figura, es decir, lo que tuvo en contacto con la silueta del lecho de herida fue lo que se reabsorbió y vuelve a existir. No se retiran los restos que pudieran quedar, sino que aplicamos otra capa encima. Esta lesión prácticamente en un mes, ahí estáis viendo, 1 de marzo, 30 de marzo, por un día, no cumplió el mes, se reabsorbió una lesión, una úlcera por presión en talón, que los libros están hablando que nos pueden llevar entre 75 días y 90 días. Es verdad que con esto la evidencia no es muy alta, porque depende de la variabilidad en la práctica clínica de cada enfermero y es un hándicap muy importante, ¿no? Aparte de sus patologías concomitantes que pudiese tener, etcétera, etcétera, que no da lugar, que algún día podremos hablar, ¿no? Es verdad que el hecho de curar heridas, como dijo un profesor mío, es un arte, ¿no? Ahí veis un caso que creo que comentamos la semana pasada, un arrancamiento, alto nivel de proteasa, es decir, ya no se juntaba solamente la actividad inflamatoria que lleva una herida que tarda tiempo en cicatrizar, sino la colonización
por bacterias, ¿no? Que hace que también afecte y se incremente la proteasa o las endotoxinas que hablábamos bacterianas, ¿no? De ahí muchas veces que también comentamos la importancia del antimicrobiano, en este caso físico, Cutimed sorba, en lugar de antimicrobianos químicos tipo plata, ¿vale? Aquí veis un poco el repaso de este niño y ahí veis también que quedan las siluetas, se absorbe completamente, ahí quedaba un poco de residuo, el colágeno que hemos aplicado en la herida, ¿no? En este caso igual, Cuticer para poner una gasa estéril y que no se pegase y que fuera atraumática después el hecho de retirar y hacer la siguiente cura. Estáis viendo que no llega al mes cuando la lesión está prácticamente epitelizada, una lesión, como habéis visto al principio, que llevaba casi 6 meses, eran 5 meses y algunos, estoy exagerando como buen andaluz, eran 5 meses y 3 o 4 días más, que no cerraba, no cicatrizaba porque había un aspecto inflamatorio, una lesión inflamatoria, porque lleva mucho tiempo y que lleva a todo este nivel de proteasas que hemos visto que no nos dejan cicatrizar la herida. Aquí en este caso, epidermolisis bullosa, igual, ¿no? Un poco por acelerar el proceso de cicatrizar, ya sabéis que es una enfermedad en la que hay alteración de las fibras de colágeno, entre otras cosas, y que tiende a hacer heridas. Agradezco a Adrián y a su madre Virginia el permitirme publicar estas fotos. Prácticamente en 2 semanas esa zona epitelizó. Es verdad que iba a hacer varios informes con el propósito de que ahora mismo no hay precinto cupón para poder recetarse, pero sí ya hay un informe favorable hecho por su dermatóloga que lo lleva y se lo prescribe perfectamente, cubriendo en este caso el sistema andaluz de salud, ¿no? Después tenemos una disidencia quirúrgica, en este caso una intervención de Juaneta, y estáis viendo qué fea era la herida. Aparte de hacer su descontaminación, como estáis viendo, pues prácticamente ya iniciamos el día 1, colágeno nativo, es decir, seguro los factores perjudiciales que sabéis que retrasan esta curación, la MMP, la metaloproteasa, acordaros una palabra que vais a aprender hoy, que promueve el crecimiento y promueve la cicatrización. Ahí estáis viendo el día 1, estáis viendo el día 30, lo que os he dicho, muchas veces si hay que rellenar, pues vamos poniendo capas una encima de otra, no hay ningún problema, ¿vale? Que al final la resolverá la herida. Y prácticamente, casi un poco en torno a los 50 días, prácticamente estaba ya epitelizada. Esto es una foto que ya, por favor, le dije, mándame una foto con tu pilla bonito, que ya te pones tacones, para un poco presumir del curetaje, de las secuelas de esa cicatriz, ¿no? Este es un señor, una úlcera venosa, que yo no quiero dilatarme, que quiero que preguntéis. Ahí estáis viendo 3.650 días. Es decir, poco más de 10 años, no se acordaba la fecha y un poco las dimensiones, un caso rocambolesco, con mejores y peores circunstancias, cerraba un poquito, no llegó nunca a cicatrizar y un poco después de controlar la carga bacteriana, un poco de controlar el exudado, pues nada, nos ponemos a acelerar el proceso de cicatrizar. Es un paciente que todavía sigo valorando, no está terminado, todavía sigue acudiendo para la consulta, este viernes vendrá. Estáis viendo pues, distintas capas de colágeno, lo que estoy diciendo, que se puede poner una encima de otro, este es el día 1, estas dos de aquí son el día 30, en este caso optamos por una lámina de silicona, Cuticex con una tocológica, para evitar la colonización. Es verdad que me ayudé de sorba, gel, y es verdad que es un paciente que no cumple bien el régimen terapéutico, sobre todo a la hora de la compresión, ¿no? Un poco aquí me ayudé de la gasa bielástica, de gel de óxido de zinc. Ya sabéis que tiene capacidad elástica tanto longitudinal como transversalmente, y es verdad que podemos dilatar las curas, ¿no? Podemos dilatar los espacios de intervención. Hay veces que ha estado hasta entre 5 y 10 días, ¿no? Esa es una ventaja y más en esta época de confinación, ¿no? Aquí estáis viendo ya que ya empezó a mejorar bastante, se redució al 50%, casi 40 días, y ya lo utilizamos de otras técnicas de compresión, como el Cercare, para ayudar a que, aparte del colágeno, la compresión ayude en la epitelización. Ahí estáis viendo otra disidencia quirúrgica. Voy a ir un poco más rápido. Prácticamente se hace una ventana. Se lo hice con un apósito de absorción vertical. Levantaba
colocaba colágeno y volvía a cerrar, ¿no? Era un poco, es verdad que era una forma un poco artificial de hacerla, no sabía qué apósito coger, pero para no hacer lesión ni daño sobre la piel perilesional y mantenerla y que la paciente se pudiera duchar y pasear, sobre todo la ducha, ¿no? Me vino muy bien, ¿no? Levantaba, colocábamos colágeno y volvíamos a tapar, ¿no? Es decir, el apósito secundario nos duró bastante tiempo. Aquí tenemos una úlcera linfática, sobre todo por el origen del cultivo del líquido, por el color extravasado. Llevaban 9 meses de evolución, ¿vale? Y es lo que hemos hablado, no solamente la mejora económica que puede llevar a utilizar algún tipo de colágeno que nos ayuda a adelantar la cicatrización, sino sobre todo disminuir el dolor, mejora social, mejora psicológica, muy importante en muchos pacientes, ¿no? Prácticamente en 90 días, en 3 meses, se cerraron la herida. Aquí sí quería poner este caso, ya veis un poquito más rápido, ya queda poco, de verdad. Una úlcera vascular. Aquí estáis viendo ese efecto de estructura porosa abierta que tiene Cutimelia lepiona, ¿no? Es decir, ese 3D que hablamos, ¿no? Esa característica tridimensional, ¿no? No solamente porque pasa y recoge el exudado de la herida, sino que al recoger el exudado, como viste al principio de la disidencia quirúrgica que había esos tejidos esfacelados, ¿no? La de proceso de peritonitis por colon, sino que es capaz de recoger el exudado, como he dicho, y también recolectar restos de tejido necrótico, bacterias y restos de fibrina en estas heridas que son largas en tiempo, y así captura también las proteasas, ¿no? Es decir, disminuye la inflamación. Aquí perfectamente veis esos efectos capilares, esas estructuras 3D, prácticamente en un mes había evolucionado perfectamente, ¿no? La señora se fue a Murcia porque vivía allí con su hija y un poco le perdí la pista, ¿no? Y otro de los casos por abrasión. Vamos a ver los 2 últimos casos que tengo por abrasión. Una chica que sufre un accidente de tráfico, la pilla un coche y ya aparte de la fractura que estáis viendo bestial, pues a nivel gemelar hizo una lesión por abrasión. Aquí estáis viendo un poco por ver las características 3D y la capacidad de reabsorción, como habéis visto en la UPP de talón, ¿no? Aquí prácticamente se reabsorbe, aquí queda resto de colágeno para que veáis un poco en qué situación lo que está en contacto con la herida se reabsorbe completamente y vuelve a existir. Si quedase algún resto, encima aplicábamos una nueva terapia que no había ningún problema. Aquí lo hice adrede, lo puse parte de fuera del contacto de la herida y veis que nada, se reabsorbe solamente lo que está en contacto con el lecho de la herida. Aquí estaba protegido, no sé si llegaré a verlo, con una lámina de silicona de Cuticé y cubierto con una tocológica estéril como apósito secundario para que no se adheriera, ¿no? Y prácticamente en poco más de un mes, ahí estáis viendo cómo va la lesión. Y por último, pues otra abrasión, una caída de bicicleta sobre el asfalto. Y ahí estáis viendo un poco, en 75 días, una señora lesión evolucionó con Cutimelia lepiona, tendiendo hacia la cicatrización, que era un poco recortar los tiempos, ¿no? Y ya he terminado los 20 casos. Si alguno tiene inquietud por alguno de ellos, pues tenéis el correo y podéis contactar y comentamos alguno de ellos. Ya simplemente voy a terminar, antes de dar lugar a las preguntas, con unas conclusiones, ¿no? En todos estos casos clínicos hay una evidencia de que se ha acelerado el proceso cicatrizar de la herida, porque respecto a otros, la que no se utilizó un colágeno no nativo, otra gama de colágenos que hay en el mercado. Es verdad que el alginato, que no hemos hablado de él, que hay un 10% en su composición, controla el exudado perfectamente, tanto el del lecho de la herida, para un poco disminuir esa actividad, sino inhibir esa actividad de proteasa y así que no llegue a la zona perilesional para no irritarla, ¿no? Y es verdad que se acelera la civilización de una forma exponencial, aparte de un ahorro sanitario. Y aquí un poco en estos 20 casos clínicos había un ahorro, más que decir que es un ahorro, mejor que decir que se ha dejado de gastar unos 43.000 euros. En todo lo que compone, no solamente el proceso de llevar a buen puerto la herida, que cicatrice, sino ingresos hospitalarios, tanda de antibióticos, camas de hospital, pruebas complementarias de resonancia para descartar osteomielitis, en fin, todo lo que conlleva a lesiones crónicas en el sentido que perduran o son largas en el tiempo. Y ya sin más, pues
pasamos a vuestras preguntas. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Vamos a ver, porque se me ha desconfigurado un poquito el tema de preguntas. Perdonadme si me dejo alguna, pero hay una que es muy importante, fue de las primeras, donde Cristina García decía, diferencia entre los distintos tipos de colágeno. Bueno, colágeno, estos colágenos en el mercado hay gran variedad, por lo menos que han pasado por mis manos. No sé si habrán pasado todas, pero está el Condres, que es un apósito de colágeno equino, con colágeno tipo 1. Tenemos el Catri, que más que colágeno lleva polvo cicatrizante, casi un 70% aproximadamente. Y después el otro 25% está compuesto entre carbohidratos y componentes de cartílago, ¿no? Acordaros que os dije que el colágeno en sí es una molécula proteica. Y después un poco los dos que están aquí en el mercado, que sobre todo por las características, porque los dos son de colágeno de bovino, hoy por hoy parece que es lo que menos alergia produce en el ser humano, pues tendríamos el Promogran o Promogran Prisma, ¿no? Que prácticamente tiene un 55% de colágeno y un 40 y tantos por ciento de celulosa oxidada, y Promogran Prisma pues lleva un 1% de plata, ¿no? Y ya tenemos el cutimelepiona, ¿no? Un poco ya que he ido hablando de todo, pues vamos a hablar también del cutimelepiona. Pues es un 90% de colágeno puro, de tipo 1, 3 y 4, un poco para que sepáis algunas de las características. Y es más parecido a la dermis humana, esa ya es una de las ventajas. Y tiene un alginato, un 10% alginato cárstico, de las plantas, como yo digo, del mar, de las marrones, que absorbe hasta 20 veces su peso molecular y viene muy bien. Y aparte una matriz 3D de poro abierto que he comentado un poco las características en algunas de las fotos que hemos visto, ¿no? La gran ventaja, sobre todo a la hora de manejarlo, debe ser de fácil manejo por parte del profesional. Habéis visto cómo van recortadas en cuadrículas, colágeno cutimelepiona, y es muy fácil meter una pinza estéril de un solo uso, cortar lo que necesita y guardar el resto de... Sobre todo en la manejeabilidad. Siempre buscamos los profesionales apósitos que se manejen bien, ¿no? Después, comparándolo un poco con Promogran, pues es verdad que una cosa importante es disminuir, que es lo que hace Promogran, disminuir la actividad de la colagenasa en estos casos y de los niveles de metalaproteasa de las 2 y la 9. Es decir, una cosa es disminuir la actividad, otra cosa es inhibir la actividad que es lo que hace Epiona, ¿no? Es decir, se fija a las proteasas y la desactiva. Es decir, en este caso, como habéis visto también en la presentación, estas fibras de colágeno puro, este colágeno nativo, tiene capacidad de atraer a la proteasa responsable de la no cicatrización, que es la 1 y la 8, ¿vale? Y a su vez, cuando este colágeno nativo se convierte en gelatina porque se va degradando, tiene esta molécula que es una proteína, se va dividiendo, aparece lo que llamamos el colágeno desnaturalizado y atrae a la metalaproteasa, la 2 y la 9, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no hace Promogran Prisma. Y sobre todo, una de las cosas también características, ya hemos dicho que uno disminuye y Epiona inactiva proteasa, es la matriz 3D que tiene, ¿no? La estructura porosa, ¿no? Ese efecto capilar que hemos comentado en varios casos que hemos expuesto es excelente para la recogida del exudado de la herida, pero no solamente la recogida del exudado de la herida, ¿no? Sino, como hemos dicho, en algunos de estos casos clínicos, recoge o recolectan también los restos de tejido necrótico, de bacterias, de fibrina, ¿no? Y captura, como es inevitable, las proteasas, ¿no? Que son las inductoras a que este proceso de inflamación esté en la herida y también controla las citotocinas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que la herida epitelice, que la herida cicatrice. Y también, otra de las ventajas que tiene Epiona es que se puede utilizar y no se afecta sobre todo cuando se produce hemorragia profusa, que sí pasa en el resto de los colágenos, ¿no? Podría decirte más, pero bueno, estas son las pinceladas que lo diferencian, ¿no? de un colágeno a otro. Muy bien. Estela Muñoz nos pregunta, ¿tampoco se retira el tejido necrótico una vez que se ha puesto Epiona? A ver, la herida nos la encontramos en distintas fases.
El tejido necrótico, hay varias formas de retirarlo, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de actividades metaloproteasa, la actividad de la metaloproteasa se puede hacer o cómo evitar su acción, ¿no? Mejor que cómo es que se puede hacer. Se evita haciendo un debridamiento, en este caso autolítico, al corte, por ósmosis, también metaterapia de presión negativa, el uso de apósitos superabsorbentes, antimicrobianos, ¿no? Si disminuimos la carga bacteriana, disminuir la actividad de las proteínas. Ya hablábamos la semana pasada que nos interesaba antimicrobianos físicos, o una de las ventajas, ¿no? Aparte de la resistencia a los antibióticos, es que en cada cambio de apósito retirábamos los microorganismos. Y entonces no había muerte celular, no hay la endotoxina bacteriana. Y después, como es por lógico, disminuyendo la respuesta inmunitaria, como puede ser con el uso de esteroides, ¿no? Y después, sobre todo, que es el tema de hoy, con apósitos de colágeno. Epiona inhibe o es un inhibidor de las proteasas. Y si es verdad que si hay tejido necrótico, hay que quitarlo de la mejor forma, debridando por enzimática, es decir, en una herida amplia. Puede haber tejido de granulación, tejido esfacelado, puede haber esfacelo, ¿vale? Voy a poner aquí la presentación muy característica que vimos al principio. Una herida no tiene una base concreta. Aquí estáis viendo, por ejemplo, esta. Tiene aquí su tejido de granulación perfectamente, ¿vale? Tiene, por otro lado, tejido esfacelado, que está viendo aquí. Después, por otro lado, tenemos bordes necróticos. Pues estos bordes necróticos se podían recortar con una hoja de bisturí. Que Epiona, es verdad que no te va a debridar. De hecho, no se puede utilizar sobre tejido necrótico. Pero sí es verdad que en su proceso 3D, cuando hemos hablado que es excelente para la recogida del exudado, es capaz de recoger o recolectar restos de tejido necrótico. Que no quiero que se confunda una cosa u otra. Es decir, el tejido necrótico hay que debridarlo, hay que cortarlo, con la técnica que queramos. Pero sí es verdad que esa capacidad, esa estructura porosa que tiene Epiona, es que si hay restos, Epiona, si hay restos de tejido necrótico, igual que si hay restos de bacterias, igual que si hay restos de fibrina, van a ser captados o van a ser recogidos con el resto del exudado de la herida. Muy bien. Pepe, hay varios profesionales que preguntan la misma cuestión. En el caso, prácticamente en todos los casos, cubres Cutimed de Epiona con Sorbac Gel. Y esta cuestión la hacen porque dicen, si Cutimed Sorbac actúa de manera física y ponemos Epiona entre medio, ¿por qué colocar Sorbac encima de Epiona? A ver, no es necesario colocar encima de Epiona, Epiona es el apósito primario, es el que va a estar en contacto con la herida, porque lo que queremos es cicatrizar, y cicatrizar precozmente. Y como apósito secundario se puede poner otro tipo de apósito. Es verdad que yo en algunas de estas heridas, hablo de una consulta de heridas crónicas, donde ya se ha probado lo habido y por haber, se controla la carga bacteriana y para controlar la carga bacteriana yo utilizo como apósito secundario, que se puede utilizar otro, Cutimed Sorbac. Pero si hay mucho exudado, puede, como estáis viendo aquí en esta imagen, utilizar Cutimed Sorbión o Cutimed Sextec, un apósito de silicona de absorción vertical, es decir, o una gasa estéril o una tocológica estéril, ¿no? Aquí creo que también lo puse, a ver si la vemos por aquí, que ya voy un poco... Aquí simplemente puse gasas estériles, después la venda de óxido de zinc y debajo estaba Epiona. A ver, no es obligatorio utilizar un antimicrobiano físico o otro tipo de antimicrobiano encima de Epiona. Epiona se utiliza como apósito primario para ayudar a cicatrizar, ayudar a acelerar la cicatrización. Y como apósito secundario, en función de las características del paciente, del lecho de la herida, del tiempo que voy a espaciar entre curar. No es lo mismo que el paciente iba en la capital que iba en un pueblo, con perdón que tengo nada con lo del pueblo, sino que iba en la sierra donde el enfermero no tiene capacidad de subir todos los días. Y así, depende de otros factores colaterales, enfermedades concomitantes. Sí, eso lo sabe el enfermero que está manejando esa herida. Cada herida es un mundo, por eso he dicho que curar es un arte, porque depende de muchas cosas. Pero que no es obligatorio colocar Cutimed Sorbac, ¿vale? Como apósito secundario es otra posibilidad más. Muy bien.
Rute Cruz y Pilar Cámara pregunta: ¿cuánto tiempo puede permanecer Cutimed de Piona en la herida? Bueno, es necesario, que yo coloquialmente decía coger como los pollillos, como habéis visto que cogía con las pinzas y cogía Piona, cada 3 días debemos darle una carga al lecho de la herida, que es un poco la vida media de capacidad de absorción independientemente de la extensión que tenga esa herida. En función a más extensión necesitarán más centímetros cuadrados de Piona, ¿vale? Es verdad que la pauta recomendada es de cada 72 horas hacer un cambio un rellenado o un cambio, ¿no? En función. Muchas veces lo que se cambia simplemente es el apósito secundario y ponemos otra capa de Piona. Es verdad que muchas veces también, en función de las características del paciente, porque vive en la sierra, porque tenemos festivos por medio, se puede dilatar hasta 5 días y una semana el manejo o utilizar o poner otra vez, terapéuticamente hablando, otra lámina de Piona, ¿no? Pero lo aconsejable, lo recomendable es cada 72 horas. Muy bien. Natividad Linares Cano nos pregunta: ¿se pone encima sobre los restos y no se limpia con suero o se higieniza la zona previamente? Pues va a depender, va a existir del lecho de la herida, ¿vale? Esta herida que estáis viendo ahora mismo está limpia y simplemente no hay signos de colonización, no hay dolor en el movimiento, no hay eritema, no hay exudado. Simplemente se hace un lavado, una ducha sin arrastrar. Todos los pacientes, yo os comenté ya la semana pasada, se duchan en la casa para manejar por comodidad, entre otras cosas, y lo que se pueda, que se dé cuidadosamente, pero no es necesario higienizar, lavar con arrastrado o con arrastre la herida, ¿vale? Es verdad que dependerá de esta herida, como estáis viendo ahí, ¿vale? A esta herida. Aquí sí hay que higienizar la herida, ¿vale? Es otra cosa, porque hay microorganismos, hay detritus, hay células muertas que hay que quitar de ese lecho de la herida, ¿vale? Y en este caso sí hay que higienizarla. No hay 2 heridas iguales, no hay 2 personas iguales, independientemente que las enfermedades concomitantes sean las mismas o sean parecidas. Hay que ver cada patrón de una forma distinta, ¿vale? Si no, sería café para todos y veis que no. Muy bien. Alicia Hernández establece que a ella le sorprende el uso de sorba encima de Piona y Epiona directamente sobre algún tejido de facelo. ¿Cómo se justifica? Sobre tejido facelario, no puede ser que pille tejido facelario, igual que he puesto en algunos casos, como aquí, la piel, para ver exageradamente y daros a conocer que se absorbía solamente lo que estaba en contacto. Sobre tejido necrótico no se pone Piona, y sobre tejido facelario, si está en conjunto con tejido de granulación, hace su vida media, lo que va a actuar siempre sobre tejido sano, sobre tejido descontaminado, sobre el lecho de la herida en el que se pueda actuar, se pueda reabsorber. Que puede estar y caer sobre tejido facelario, no va a haber ningún problema, pero no es el fin. Para quitar los facelos hay otro proceso, o hay otras terapias en el mundo de la herida para abordarlas, ¿no? Es decir, si en alguna fotografía se ha podido ver, no utilizo Piona para quitar el esfacelo de una herida, ¿vale? Sí puede estar junto en una herida que haya tejido de granulación, tejido de epitelización en fase D y que haya alguna zona que esté, en este caso, aquí lo estáis viendo, que era el caso, el Piona está solamente en la zona que hay tejido de granulación. En la zona esfacelaria simplemente puse Cutimed sorba con el propósito de producir el gel que lleva, esta humedad, una cura húmeda, un debridamiento autolítico. Si esa foto te puede confundir, debajo no hay Piona, ¿vale? Si es la foto que me ha llamado la atención, ¿vale?
Muy bien, Pepe. ¿Se puede utilizar cutimetepiona para relleno de pequeñas cavidades cuando así sea necesario? Sí. Lo único, mira, me han faltado 3 casos que eran muy evidentes. El pasa que no tenía el permiso de la familia porque no he dado con ella y yo en este caso soy muy escrupuloso y me gusta siempre tener los consentimientos informados, sobre todo de imágenes, ¿no? A la retirada de algún tipo de drenaje, tipo Penrose, justo a la hora de retirarla, podemos rellenarlo con un poquito de piona y genial, ¿eh? Piteriza rápidamente. Un agujerito que nos va a cerrar exponencialmente, casi en 2 días o en 24 horas veremos que ya se ha formado la costra. En sinus, ¿vale? Y en fístula, ideal. Se adelanta el proceso de cicatrizar de una forma evidente y son casos que me hubiese gustado poner esta tarde, pero que a título personal, si alguien tiene inquietud, podemos ver y podemos verlo y comentarlo. Lo único que ahora mismo no lo puedo publicitar porque no tengo los consentimientos informados. Muy bien. Patricia Colazo nos hace la pregunta si se inactiva Epiona con algún producto que debamos evitar al usarlo. Sí, perdón, es verdad. Epiona tiene unas contraindicaciones. Desde el punto de vista del uso terapéutico, que hay que evitar son las quemaduras de tercer grado, Epiona y todos los colágenos, ¿no? Y después el tejido necrótico, ¿no? Esta foto que estáis viendo aquí, ahí. Y en quemaduras de tercer grado, Epiona y todos los colágenos están contraindicados. Y después hay otras cuestiones a tener en cuenta, ¿no? No se debe utilizar con antisépticos que liberen cloro, hipocloramina, con aquellas sustancias que favorezcan la precipitación de proteínas, como puede ser el ácido tánico, el nitrato de plata y en soluciones yodadas, ¿vale? Simplemente no por nada, porque se inactiva, no hace su efecto y no se absorbe. Esas son un poco las contraindicaciones que tiene Epiona, ¿no? Epiona y todo el resto de colágeno sobre quemadura de tercer grado y sobre el tejido necrótico, y después, en este caso, Epiona lo utiliza en antiséptico y liberen cloro, como he dicho, en sustancias que precipiten las proteínas, sobre todo nitrato de plata, que es lo que más tenemos por nuestros carros de cura, y después tinciones yodadas. Muy bien. Hay una pregunta que se repite, pero te la voy a resumir porque la pregunta viene a decir que si ponemos varias capas o si ponemos, no es necesario limpiar, si pones una capa, como norma general, ¿cuándo limpias y cuándo deja Epiona que se reabsorba? Vale. El margen o la recomendación que hay, cada 3 curas hay que hacer un reseteo, ¿no? Es decir, hacemos una cura inicial al 6.º día y al 9.º día. En el 9.º día iniciaremos un reseteo que sería una limpieza, ¿no? Nosotros indicamos, recomendamos a la paciente que se duche, que haga hincapié sobre el lecho de la herida, si hay algún cepillo quirúrgico o parecido, igual que se frote un poco por arrastrar cualquier sustancia que se pueda quedar adherida, aparte sobre todo células muertas, ¿no? Que es un poco lo que se suele quedar ahí, o los detritus, ¿no? Que son detritus, sí, es verdad que se solidifican y suelen quedar más que en el lecho de herida, en la zona perilesional, y no deja muchas veces que ese proceso de angiogénesis, de formación de vasos sanguíneos que hay en los bordes de la herida, en el borde de la lesión perilesional, no se estimula y hay que retirarlo. Las recomendaciones en la tercera cura, después de la tercera cura. Muy bien. Hay también algunas dudas sobre la forma de cubrir Epiona, pero hay una que ha salido. ¿Se puede usar un hidrocoloide encima de cutimetepiona? Se puede utilizar un hidrocoloide encima de cutimetepiona. Siempre lo que favorezca la humedad en función del exudado de la herida. Muchas veces nos interesa que sea una absorción, un apósito que absorba, y después es verdad que nos interesa un aporte de humedad. Es importante que todos los lechos de la herida estén húmedos, pero no mojados, ¿no? Entonces, el apósito hidrocoloide, en función de ese lecho de la herida, cómo ventila, qué humedad tiene, qué sudor tiene, se podría utilizar un apósito hidrocoloide.
¿En quemaduras has tenido experiencia? Ahí habéis visto hasta quemaduras de segundo grado, ¿vale? En quemaduras de tercer grado, que puede haber afectación nerviosa por las partes profundas que destruye, llegando ya a la hipodermis, está contraindicado, sobre todo por todos estos efectos de ósmosis. Acordaros que es un juego de moléculas, proceso inflamatorio, proceso mitocondrial, absorción, osmótica, y está ahí, aparte por la afectación incluso de nervios, ¿no? Es donde está contraindicado. En quemaduras de primer grado y de segundo grado, hay buena experiencia, estáis viendo una quemadura de segundo grado, en este caso pues, de contacto, ¿no? Sí, tengo experiencia en quemadura y resuelve y acelera el proceso de cicatrizar de una forma importante. Muy bien. ¿Qué porcentaje de colágeno lleva Epiona y cuánto de alginato? Bueno, pues el que más colágeno tiene, el porcentaje de Epiona es un 90% de colágeno puro, de los tipos 1, 3 y 4, y un 10% de alginato, ¿no? Y con la capacidad de absorber casi 20 veces su peso molecular, sobre todo para el control del exudado, que es muy importante en las heridas, ¿no? Muy bien. Ha habido un efecto adverso, según Carlos Fraile, en el uso de Cutimed de Epiona y la colocación en quemadura y un hidrocoloide. Sin embargo, tú usas como norma general el gasa o incluso un hidropolimérico. En quemaduras, ¿qué aconsejarías como norma general? Las quemaduras estándar, como estáis viendo ahí, un hidropolimérico. ¿Saben? Sobre todo con capacidad de absorción. Lo que interesa es que la herida, el contexto esté húmedo, pero claro, hay que valorarla en su justa medida. Y siempre el apósito secundario es el que voy modificando, voy cambiando. Aquí habéis visto que he pasado de un apósito de absorción a una tocológica, a un antimicrobiano físico, hasta un sorbión, en función de las características, siempre como apósito primario hasta Epiona, ¿no? Es verdad que eso hay que verlo en función de cómo va evolucionando esa herida. Entonces, es difícil decir, para todas las quemaduras, pues siempre apósito hidropolimérico o no. Es decir, se puede utilizar y en su contexto irá en función de las características de cómo esté ese lecho de la herida, ¿no? Es decir, pero es verdad que como base, como apósito primario, estará Cutimed y Epiona para acelerar ese proceso de cicatrizar, ¿no? El secundario, que es modificación de humedad, de sudado, etcétera, etcétera, es el que iremos cambiando. Elena Parrilla comentaba que si la herida era exudativa, también se utilizaría Sorbagel. Sí. Vamos a ver, se puede utilizar Sorbagel. Entonces, no sería de mi elección. Una cosa que se pueda utilizar y otra cosa es lo recomendado, ¿no? Es decir, por la autovía podemos ir a 120, claro, y podemos ir a 100, por supuesto, y a 90 también. Lo adecuado es ir a 120, pero no por norma, sino porque es una red que te lo permite ir a 120. No es una cuestión. En la herida, y perdonad el símil, pasa lo mismo. Es decir, si puedo utilizar Cutimed Sorbas porque aparte haya hecho un cultivo de aspiración y puede existir con antimicrobianos físicos muchas veces, no se da antimicrobiano por vía sistémica ni por vía oral, sino se hace una observación macroscópica. Acordaros ya que comentábamos que el 30% de los ciclos de los antimicrobianos que utilizamos en atención primaria solamente no vamos a entrar en el hospital, quizás entre comillas, por lo que lo dice la UMA y la última sociedad científica, son innecesarios. Puedo utilizarlo para un control de una carga bacteriana, ¿vale? Porque haya signos de celulitis y quiera controlar un poco ese lecho de la herida desde el punto de vista antimicrobiano, ¿vale? Y sería una elección, pero claro, me ayudaría a decidirme las características de ese lecho de la herida, ¿vale? Cómo usarlo, sí, ya lo habéis visto, claro. Y una gasa, y un apósito hidrocoloide, y un Cutimed, porque quiero protegerlo de una tocológica para que no se adhiera, un SIRTE, es decir, que de un vendaje, como habéis visto, de óxido de zinc, de otro vendaje de vuelta elasticidad capilar en otro de los casos, directamente, en función de, puedo utilizar, tengo una alternativa, una escena importante terapéutico para tener una acción u otra, claro que sí.
pero sí se puede utilizar. Una pregunta muy interesante. Isma Pradilla nos pregunta si te encuentras con un tendón expuesto y se puede utilizar directamente o protegerías primero el tendón, y si es así, ¿con qué lo proteges? Bueno, los cartílagos hialinos y los tendones, es decir, hay poca evidencia ahora mismo a la hora de su abordaje. Y sí es verdad que si está expuesto y hay tejido de granulación en la zona periférica, sí nos podemos ayudar de colágeno y piona, ¿eh? Como habéis visto ahí, había un caso que tenía, igual que hemos hecho en una de las fotos, ya habéis ido con ella, igual que vamos a suponer que lo verde aquí en el centro, donde está el cartílago expuesto, el cartílago hialino o el tendón, caso de un tendón de Aquiles, que es muy común. Ahora tenía un caso últimamente reciente, después de una plastia que no prendió, no fue con éxito, estaba expuesto, y en la zona periférica del tendón que sí aprovechamos y utilizamos el colágeno para fomentar tejido de granulación y hacer una composición convexa, ¿no? Es decir, que vaya haciendo como puente, se vaya formando angiogénesis, vaya aporte de nutrientes, aporte de oxígeno y ayuda a cubrir células epidérmicas y tapar y rellenar y cubrir ese tendón que está expuesto, ese cartílago hialino que está expuesto. Muy bien, hay preguntas sobre la financiación. Epiona no es un producto financiado. No, el único que concreto, como habéis visto, del caso que hemos puesto aquí de la epidemolisis bullosa, que sí es verdad que un poco después de estar probándolo, no veo ahora mismo por aquí el caso, y sí se lo financia, pero en ese caso muy concreto, a ese niño muy concreto, y con un informe del dermatólogo y por una enfermedad muy concreta, degenerativa y de difícil abordaje y resolución, ¿no? Pero no hay precinto cupón, no se puede recetar, lo único que después de distintos informes, en este caso concreto, sí se lo financia, pero con algo muy concreto, ¿no? Hoy por hoy no, para el resto de las heridas, pues no. Puede estar incluido en plataformas, en negociados, en concursos, pero no lo cubre ninguna receta. Muy bien. ¿Y hasta qué punto puedes llegar dentro del proceso de cicatrización si la herida avanza positivamente utilizando cútimes de Epiona? ¿Cuándo dejas de utilizarlo o es hasta el final? Pues tenemos la opción A y la opción B. Aquí hay procesos que llegan hasta el final, porque prácticamente va muy exponencialmente el proceso de epitelización y cuando nos damos cuenta ya está cicatrizado, y otros procesos, sobre todo, cuando tenemos prácticamente más del 80% de la superficie que teníamos inicialmente a la iniciación de la terapia con el colágeno epiano cicatrizado. Ese es un poco dentro de las recomendaciones que hay. Pero prácticamente casi siempre llegamos a procesos a final, ¿no? Los casos que habéis visto ahí, muchos son procesos de úlceras venosas, mixtas, pie diabético, en su gran mayoría algunas deficiencias quirúrgicas bestiales que habéis visto, y la recomendación está al final por evitar los efectos adversos de contaminación, de colonización, heridas que están abiertas. Ya os recuerdo que no hay herida limpia, ¿no? Y antes que se contamine y empezar con procesos pues en heridas que son crónicas, que se mantienen en el tiempo, el proceso se dilata hasta el final, ¿no? Simplemente yo siempre metafóricamente lo comparo con un traje. Cada herida es distinta, ¿no? Y es como se sienta cómodo el paciente. Muchas veces que ha disminuido el dolor. Aparte del valor económico, como habéis visto en esos casos, que es lo que dejamos de gastar, porque aceleramos ese proceso de cicatrizar, es la mejora social, es la mejora psicológica. No es lo mismo una herida de 10 años de evolución que 7 años, que 7 meses, que 4 días. Y todas las heridas, el abordaje es distinto. ¿Cómo se siente mejor el usuario? ¿Cómo me siento yo como profesional en la hora del manejo? Nos sentamos y muchas veces lo pactamos el paciente y yo. Esto como ir a una boda. Yo voy con smoking a una boda, pero no se me ocurre ir a jugar un partido de fútbol.
Ojo, que lo puedo hacer, pero me siento más cómodo yendo con mi corbatita y con mi smoking en la boda y a jugar al fútbol con un pantalón corto y una camiseta. Simplemente es más cómodo para mí como para arribar, que arribar sería el paciente. Perdona un poco en la metáfora en la que me he puesto, pero esto es muy importante, ¿no? La mejora social psicológica, disminuir el dolor, la capacidad, el dolor, el olor, el sangrado, es decir, hay otras situaciones que hay que valorar en la persona. Es un ente, es un conjunto de cosas, ¿vale? Muy bien, pues bueno, las preguntas que no se han podido responder, porque es que son muchas, la verdad que hay muchas preguntas interesantes, pero se nos va el tiempo y bueno, quería dar las gracias a Pepe, ha sido una exposición fantástica, unos casos muy interesantes y a todos los asistentes, por supuesto. Os invitamos a la siguiente webinar, que será el martes que viene, día 20. Ya recibiréis en vuestro correo y muchísimas gracias por todo. Si tú tienes que decir algo, Pepe. Pues no, pues simplemente dar las gracias por la gente que sé que está al otro lado. Os saludo, no os puedo ver, pero esta hora, a las 5 de la tarde, hora de toros, hora de siesta, es de agradecer a todo el público que está en sus casas, conectado en el teléfono, en su portátil, escuchando a este friki hablar de heridas. Pues sin más, un saludo y cuidaros mucho. Venga, un saludo. Hasta luego.